Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto en esta ocasión estar. Buenas noches, bienvenidos. Me da un gusto enorme saludarlos nuevamente. Gracias a Dios aquí estamos, es viernes, muy contentos y pues yo creo que muchos por ahí todavía festejando, ¿verdad? Pero bueno, ya es hora de iniciar un programa extraordinario. El día de hoy aquí en Viviendo en Plenitud tengo nuevamente el honor de tener por aquí a pues una persona muy querida para mí que ya tenía un tiempo de no verla, por supuesto, pero estuvo conmigo en Viviendo en Plenitud hace ya un par de años, yo creo. Por ahí la licenciada Ángeles Lucio está con nosotros esta noche. Bienvenida, licenciada. Qué gusto saludarte me da. Primero que nada, muchas gracias, Esmeralda, que me hayas invitado de nuevo a participar, a compartir un poco de lo que sé. Y bueno, muchas gracias y espero que este puente todo el mundo se la pase genial y sobre todo que disfrute de la familia, que tenemos poco tiempo para ello. Exactamente, ese es un propósito pero fundamental que tenemos que tener por ahí, ¿verdad? Siempre el estar en esa convivencia en lo mayor posible porque pues bueno, ya en estos tiempos sabemos que el tiempo, el espacio pues no nos permite a veces tener esa convivencia, ¿verdad? Por todas las actividades laborales por ahí. El tema que vamos a tener el día de hoy, que nos ocupa y que la licenciada Ángeles Lucio pues es una experta en ello, es trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el diagnóstico y apoyo pedagógico, que esa es tu especialidad. ¿Verdad? Así es. Es un tema que si bien yo creo que nos daría para más de esta hora, pero yo creo que vamos a hacerlo de una manera lo más, vamos a puntualizar, ¿verdad? Las áreas más importantes para que todos los padres de familia que nos vean por ahí, pues se lleven siempre un diagnóstico oportuno, que ese es el propósito fundamental de Viviendo en Plenitud, que yo te agradezco el tiempo que nos vas a brindar por ahora y esa valiosa información. Ángeles. Fíjate que tienes mucha razón en cuanto dices que la prevención es la más importante. Así es. Definitivamente que cualquier padecimiento que tenemos e incluso las habilidades que ya tenemos, son importantes desarrollarlas y detectarlas, ya sea para mejorarlas o para canalizarlas con algún especialista. Claro. En esta ocasión yo sí quisiera aclarar que esta cápsula, por decirlo de alguna manera, pues no representa un diagnóstico, porque para ello están los especialistas y debemos de ir, en cuanto nosotros detectamos unos pequeños tips que yo les voy a ir pasando durante la entrevista. ¿Por qué? Porque si yo dejo sin ver mi diagnóstico, entonces difícilmente puedo elaborar alguna terapia que me permita desarrollar habilidades con las cuales no tengo o estoy en proceso de lograrlas. ¿Cuál es la función entonces en este caso? Porque si bien está diciendo Ángeles, bueno, esa parte del diagnóstico le pertenece, ¿verdad?, a nuestros queridos médicos especialistas, ¿verdad?, en el tema ya sea de neurología o en este caso psiquiatría, pero ustedes hacen un equipo muy importante por ahí y coadyuvan uno con otro en esto que es el diagnóstico, ¿verdad?, asertivo en este caso del menor. Es decir, ¿cuál sería la función principal en la que tú intervienes? Mira, aquí hay varios especialistas, se le llama trabajo multidisciplinario, en donde está el médico o neurólogo pediatra o un pediatra en sí. Entonces tengo contacto, él tiene unas guías donde dicen, van llevando a cabo la historia del niño y luego ya te pueden decir es o no es cualquier tipo de síndrome. Ya con esa valoración que está avalada por un médico, nos canalizamos con algún terapeuta, ya sea de concentración, de lenguaje, de estimulación temprana, dependiendo de lo que se te haya diagnosticado. En esta ocasión, como vamos a hablar del déficit de atención y de la hiperactividad, bueno, entonces tendríamos que tener una valoración de decir tu niño tiene déficit de atención. Así es. Pero para que yo llegue con un especialista, necesito yo unos tips como mami, para yo decir, ¿sabes qué? Si tengo que ir con un médico o con un neurólogo pediatra. Por supuesto, es decir, nos vas a ayudar en este caso, ¿verdad?, a todas las madres de familia o padres de familia que aún todavía no vamos con ese especialista, pero sin embargo tenemos que saber que hay por ahí unos factores que nos están diciendo es necesario que acudas.
Mira, hay una cosa muy importante con la hiperactividad. Yo me he dado cuenta que en los grupos, por lo general, decimos, es un niño inquieto, es un niño travieso, no lo puedo controlar, así es mi niño. Así es. Pero, lamentablemente, cuando la hiperactividad sobrepasa los límites, es cuando empiezo a dejar de poner atención en el salón e incluso en la casa. Yo puedo decir, bueno, es inquieto y hasta qué grado ya puedo decir que es hiperactividad. Claro. Entonces, ahí es donde yo como mami primero tengo que observar el comportamiento de mi niño. Si tu niño, vamos a suponer que tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo de la cantidad de años que tenga, es la cantidad de minutos que puede conservar de concentración. Muy bien. Por ejemplo, tengo 1 año, entonces puedo estar sentado 1 minuto. Tengo 2 años, puedo estar sentado 2 minutos. Y sentado me refiero sin ningún movimiento. ¿Por qué? Porque hay niños que sí se pueden sentar, pero no pueden dejar de mover las manos constantemente o de estar haciendo actividades que no tienen nada que ver. Estar con esa inquietud, ¿verdad? Así es. Entonces ya cuando logro ver, ¿sabes qué? Si tiene 1 minuto, si logra estar sentadito, ok, no tiene hiperactividad. Pero si yo por más que le digo que por favor se mantenga sentado y no puede, es cuando ya me lanzas como unas alarmitas, ¿no? Hay unas señales de alerta. Así es decir, no podemos obtener su atención por más que hablamos con él, se distrae fácilmente, ¿verdad? No focaliza la atención. Así es, de hecho hay mamis que dicen, yo creo que no escucha. Entonces lo primero que recurren es con un médico para ver si está escuchando. Muy bien. ¿Por qué? Porque es precisamente una de las características más importantes de la hiperactividad, que pareciera que no me estás escuchando. Y sí me escuchas, lo que pasa es que no te puedo poner suficiente atención. Es un momento el que obtienes la atención del niño y todo lo demás que le estuviste mencionando, él ya ya lo pasó por visto, vaya. De hecho, no logra concentrarse, no puede seguir una instrucción. Okay. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿me puedes traer un vaso con agua? Y en lo que va en la trayectoria de donde tú se lo estás pidiendo a la cocina, ya no recuerda qué es lo que iba a hacer. Se dirige a hacer otra actividad. Se dirige y se va. Y dices, no me obedeciste. Así es, exactamente, ese es el punto. Así Eso es en cuestiones básicas, pero por ejemplo, ya pasaron los 3 años y él está yendo a la escuela, la maestra le pide una actividad, inicia con la actividad, porque no tiene una intencionalidad, o sea, él no puede decir, no la quiero hacer, claro. Es simplemente que su cuerpo no se lo permite, o sea, está en un constante, pues, por decirlo de alguna manera, pleito con él mismo de quererlo hacer. Y con un movimiento constante. Así es. No puede tener esa tranquilidad o, digamos, la atención que se requiere para sentarte y elaborar algún trabajo, no puede concentrarse, entonces el niño se inquieta y se levanta y es cuando dice la maestra, oye, es que este niño no se sienta. Sí, si ¿verdad? tu maestra te habla y te dice constantemente eso que tú comentas, ahí hay otra pequeña alarmita de anda de punto a punto en el salón y siempre es, no traje un lápiz, no traigo un borrador, me levanto con el amigo y a veces eso se puede interpretar como que el niño tiene falta de indisciplina. Así es, ¿verdad? De hecho, y eso es muy grave, totalmente. Porque entonces no está viendo, no hay un reconocimiento acerca de este trastorno, sobre todo en la persona que está teniendo en ese momento, pues digamos, la autoridad, ¿verdad? Hacia tu hijo en la escuela, y pues eso a causa de que no hay posiblemente no haya esa información en los maestros. Totalmente. Un maestro por lo general tiene un grupo de 40 niños, que es más o menos, estamos hablando de una escuela pública. Uh-huh. Está comprobado que 10 de cada 40 no logran seguir una instrucción completa. Entonces, tú imagínate en un grupo de 40, 10 que no logran concentrarse. Entonces, difícilmente un docente dentro del aula lo va a lograr. Así es. Por eso es tan importante que si usted, mami, la importancia de la detección oportuna es precisamente empezar a trabajar, porque son cuestiones ya sean neurológicas, ambientales e incluso de comportamiento social. ¿Por qué? Porque si yo desde pequeño le muestro a mi niño que voy comiendo y caminando al mismo tiempo, o sea, no tengo una orden, un seguimiento de instrucciones, claro, difícilmente pues las va a reproducir. Entonces, todo, recuerden que se empieza con el aprendizaje. Somos un patrón de conducta. Por aquí traje unas filminas para estarnos apoyando. Sí, a ver, me hacen favor que nos apoyen por ahí en cabina. Muchas gracias, Carlos, para ver esa proyección. Aquí mucha gente dice, bueno, con la edad se le va a quitar la hiperactividad. Hasta ahí estamos en el 50% correcto.
porque en lo que llega la adolescencia, si gustas pasar la que sigue, por favor, si logras disminuir la hiperactividad, pero en ese proceso ya quedaste rezagada en cuestiones educativas. Sí. Entonces, si yo tengo una hiperactividad y me falta concentración, curiosamente dices déficit de atención e hiperactividad. Van muy ligadas. Van de la mano porque al yo no poder concentrarme en ese momento, dejo de mantenerme en un lugar, ¿sí? Entonces me muevo aquí, hay que estar estimulando la atención. Muy bien, continuamente. Lo padre de esto es que se logra a través de juegos. Entonces para los mamis y los papis va a estar muy, muy divertido, siempre y cuando se encuentren involucrados en el tema, porque hay actividades muy sencillitas con las que podemos trabajar desde casa. A mí me gustaría así como plantear dos opciones, ¿no? Hay una versión terapéutica claro, como con un especialista que te atiende directamente a ti, no en la terapia. Sí. Pero recordemos que el factor del padre de familia es muy importante para que lo que hace, ya sea el maestro, el terapeuta o el médico, funcione. Claro. Si me haces favor de pasar la siguiente, Filmina. Y aquí viene, si me haces favor, la D. Este proceso de la hiperactividad me va afectando en dos cuestiones, el aprendizaje y las cuestiones sociales. ¿Por qué lo puse así en dos? Porque en la primera, bueno, mi comportamiento empieza a ser agresivo. Quiere decir, no logro lo que quiero de manera inmediata y empiezo a golpear al otro. Okay. Y la segunda es, estoy en la escuela, tengo hiperactividad, no me puedo concentrar, entonces ¿qué voy a hacer? Golpear a mi compañero, dejar de trabajar, salirme del salón corriendo, estar constantemente por las filas y bueno, vas a empezar con llamadas de atención, que esas son en el menor de los casos, porque ya en el mayor es que te puedan sacar de la escuela. Esa es una de las conductas que tiene, ¿verdad? Inmediatamente algún niño que padezca hiperactividad. Así es. ¿Verdad? Déficit de atención. Inician con una falta en su conducta inmediatamente. Sí. No hay atención al maestro. De ahí sigue el que se empiece a involucrar a lo mejor en algún tipo de problemita en el grupo, está muy inquieto, busca pleitos, si lo decimos coloquialmente, ¿verdad? Tiene que estar interactuando con alguien, pero no siempre de una buena manera, sino, es decir, de una forma agresiva inclusive. Así es. ¿Verdad? Entonces, para ello yo le he comentado a los papás que es importante tener un vínculo con el maestro, sí. Y no porque quiera yo que esté sentado constantemente, no, sino cuánto tiempo de periodo de concentración logras en el salón. Muy bien. Porque es lo primero que te van a preguntar. Esa es una. Y la otra son las cuestiones alimenticias, van de la mano, lo que es la alimentación, la conducta, la educación y las cuestiones médicas. Así es. Ahora, esta parte de la alimentación, Ángeles, qué interesante lo que mencionas. Yo por ahí me estaba documentando y sí, es decir, tiene ciertos riesgos la forma en la que nosotros alimentamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Totalmente. De hecho, ya está comprobado. Sí. Las cuestiones de la hiperactividad se relacionan mucho con los estímulos de los alimentos, porque estos nos impiden también la concentración. Exacto. Y algo muy sencillo, no sé, yo tengo algo de sueño y lo primero que tomo es una taza de café. ¿Por qué? Porque se estimula mi sistema nervioso y me hace como mayor movimiento. Si lo aplico con un niño que ya en sí no se sienta y yo le doy una taza de chocolate, pues imagínate, ¿no? Y que creemos muchas personas o muchos padres de familia no le va a afectar en la absoluta. Dale a un chocolate, así es demasiada azúcar para su organismo. Y si ya de por sí el niño es muy inquieto, es como si le estuvieras dando dosis, ahora sí, de cafeína pura. Así es, ¿no? Totalmente. Que eso es lo que hace una cafeína en el adulto, nos estimula el sistema nervioso y andamos, ¿verdad?, con mucha actividad para ir a hacer deporte, pero en un niño, obviamente, el darle ciertos alimentos, algo muy azucarado, esos jugos que por la mañana dices, no tengo tiempo, ya me voy a la escuela, sí. Y se te ocurre darle al niño un jugo de esos que venden por ahí en muchos centros comerciales, y si tú te fijas la cantidad que contiene de azúcar es bastante alto, grande, sí. Muy alto, como para que el niño lo procese. Y entonces, pues, ¿cuándo se va a sentar ese niño en todo el área? Así es, de hecho, en lo que el cuerpo trata de asimilar la cantidad de azúcares que le diste, pierde toda atención en otra actividad. Entonces, si yo voy a la escuela con una sobredosis, por decirlo de alguna manera, de azúcar, así es. Pues difícilmente voy a concentrarme en lo que dice el maestro, ¿no? Y es uno de
es uno de tantos factores, Así totalmente. Yo lo que le comento a los papás es que si en casa nosotros no lo vamos canalizando en cuestiones de disciplina, porque van de la mano, pues difícilmente lo va a lograr en la escuela. ¿Cómo sería esto, Ángeles, para que los padres nos entiendan un poco mejor? Es decir, tenemos que marcarle al niño un rol para que él se sienta con esa seguridad y de seguir una pauta. Si nosotros como adultos, si no tenemos ciertas reglas, digamos, en un área de trabajo, pues no llegas a la hora que quieres, no te vas a la hora que gustas, tienes una hora para comer. Yo creo que el niño hay que enrolarlo, ¿verdad?, por decirlo así, o marcarle a él ciertos rutinas, gracias. ¿Cómo podría hacer esto para que el niño pueda sentir esa seguridad y decir de qué forma me voy a dirigir yo, ¿verdad? En mi día a día, de qué manera, sobre todo hablando de niños con hiperactividad. Claro, mira, la escuela marca rutinas muy básicas, Sí. como las filas, el uniforme, el seguimiento de instrucciones, el turno de espera, el turno para hablar, pero las cuestiones de hiperactividad no siempre se logran. O sea, ¿por qué? Porque no es un alumno catalogado como regular, Sí. pero la hiperactividad, por lo general el padre de familia de lo que se preocupa es porque no aprendió matemáticas y no aprendió español y no se acuerda las fechas de historia, Sí. pero tendríamos que tomar en cuenta que no es lo más importante o lo primero que hay que atacar. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va a dar a medida que él se puede concentrar, porque recordemos que no son por cuestiones de adquisición de conocimientos, son por cuestiones de que no me puedo concentrar para ver qué es lo que tú me estás diciendo. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Con pequeñas actividades. Yo traje aquí una muy sencillita, creo que es pues si gustas así como la que sigue, porque no me la sé de números. La que sigue, por favor. Vienen unos niños con unos cubitos y dices, esos cubitos, esos cubitos son básicos en todas las casas, los hay. Sí. De hecho, si no tengo para comprar esos cubitos, los puedo hacer con fichas. ¿Y cuál es la importancia de este juego? La importancia es precisamente el que él pueda concentrarse en una actividad. ¿Qué es lo que está haciendo? Apilando. Cuando yo logro más de 7 piezas para apilarlo, logro un objetivo. Si ustedes se fijan y háganlo como un muestreo, Sí. los niños menores de 7 años difícilmente logran apilar 7 piezas. Entonces, eso es bien importante para ver tu grado de hiperactividad. A ver, yo tengo una pregunta, Ángeles. ¿Qué sucede cuando hay niños pues con muchas habilidades, ¿verdad? En este caso, que probablemente sí tenga déficit de atención, por ahí tenga hiperactividad, pero ¿qué sucede con esos niños que logran hacer todo eso que tú estás mencionando ahora mismo? Y dices, a ver, ¿cómo es el diagnóstico en este caso? Que dices, oye, el niño tiene muchas habilidades y lo veo que tiene una retención muy significativa mentalmente, veo que tiene esa habilidad para crear todas estas figuras, sin embargo, tiene otras características que me dice que tiene el trastorno. Claro, de hecho estoy hablando de generalidades. Aquí, por ejemplo, yo puedo apilar los cubos, ¿sí? Pero lo hago tan rápido porque yo ya quiero hacer otra cosa. Exacto. Y ahí es precisamente ese tip el que nos brinda el niño. Por eso, mientras que yo estoy jugando con él, yo elaboro una bitácora donde dice, ¿sabes qué? Lo haces en 30 segundos porque ya te quieres ir. Exacto. Y aparte estás apilando los cubos, pero estás así como bailando alrededor. Entonces, en realidad, no te puedes concentrar en los cubos. Hay muchos factores que te están indicando aún, ¿verdad? Aún con lo que acabo de mencionar, que está pasando esto con el niño. Así ¿verdad? es. De hecho, es paulatino. Sí. No, las terapias no son mágicas, o sea, no llega un terapeuta, te dice la actividad y se quita Aquí la hiperactividad. tengo la solución, señora, para su hijo. No, todo es rutinario. Entonces, Así a medida es. que logra 1 minuto, yo en la otra sesión te voy a exigir 3, te voy a pedir 4, hasta que logres un grado de concentración donde ahora sí, ya te voy a poner a leer. ¿Por qué? Porque ya tengo primero tu atención, que esa era la que me importaba. Entonces, si me gustas pasar la siguiente, Filmina, por favor. Muy que bien. tenemos aquí de ejemplo. Por favor. Gracias. Esta es la misma, pero ahora es diseñada a ejecutar una figura. La de abajo sería la muestra, el carrito ya que está completo, y yo le pido al alumno que trate a medida de su posibilidad de hacer una réplica del carrito. Muy bien. Esto es cerebro-ojo,
ojo-mano. Son 3 instrucciones las que tiene que dar la personita y es bastante difícil porque de hecho para nosotros también. Para nosotros también lo es. Es concentrarte, ¿verdad? Es memorizar, focalizar las piezas, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando tú pones este tipo de ejercicios, Ángeles, obviamente, como nos mencionas, es que ya tiene una secuencia. No podemos llevar a nuestro hijo a una terapia y decir, estoy algo preocupada, yo necesito un diagnóstico, y nos lo dan asertivamente los especialistas. En este caso, acudimos con la licenciada Ángeles Lucio, que tiene todo un equipo que ahorita nos va a mencionar cómo está conformado todo esto y cómo es que ella da todo este apoyo a los niños. ¿Y qué sucede? Que no podemos decir, a mí me urge saber que me den un diagnóstico, ¿verdad?, del niño, pero ya nada más me lo dan y lo llevo a lo mejor a una clase, ¿verdad?, a un día de apoyo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué sucede cuando yo interrumpo sabiendo que mi hijo ya fue diagnosticado con este trastorno? Mira, lamentablemente la sociedad ha traído un proceso tan vertiginoso que incluso la terapia la quieren rápida, efectiva, y qué más diéramos nosotros, claro, que con una sola sesión todos lográramos lo que necesitamos. Lamentablemente no es así. Sería mentirte que en una sesión lo vas a lograr. Claro. Pero la otra es que a veces llegamos con una idea equivocada de una terapia. Llegan, por ejemplo, algún papá y dice, quiero que aprenda matemáticas, cuando las matemáticas es un proceso que primero requiere de otros antes. Entonces, sí es muy importante platicar con el padre de familia primero, porque una de las cosas que yo más promuevo es que el conocimiento se adquiere mediante el juego. Por eso es que traje imágenes donde aparentemente está jugando. Así es. Pero tiene un objetivo muy definido y se va viendo paulatinamente. Así es. La experiencia nos dice que se puede ver un primer resultado a los 3 meses y un avance a los 6. Muy bien. Sí, esto considerando la constancia y que en casa se mantenga una continuidad de lo que el terapeuta en este caso les pueda ofrecer, con cosas que ya tienen en la casa. Aquí hay algo que quiero mencionar que se me hace muy importante, y es lo siguiente que menciona la licenciada Ángeles. Dice, por medio de juego, que parece ser que no se está enseñando o instruyendo al niño, pero así es. Y yo comentaba hace un momento con la licenciada Ángeles fuera de cámaras, y yo le decía, ¿por qué los niños hoy en día, o desde un tiempo, se inició a llevarlos a maternal muy pequeños, Ángeles, muy, muy pequeños? Y es porque hay muchas actividades, ¿verdad? En casa los padres trabajan, y pues sí, está mucho mejor que lo lleves a una guardería donde realmente sí nada más posiblemente hay cuidadores de niños, ¿verdad? Pero a lo mejor no están teniendo ellos como alguna educación media, básica o inicial, escolar o preescolar. Y en este caso, ¿qué sucede cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a un maternal? Ya están recibiendo demasiada información, y muchas veces, bueno, los mandan hasta con tarea, Ángeles. Sí, sí, es cierto. Ese es un factor que yo creo, ¿verdad?, muy importante de esa atención que yo creo que si reciben un los niño niños. ya está desde las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde y llega con una carga de tarea, creo que las cuestiones lúdicas en casa, o sea, las afectivas, sí, se van perdiendo. Y entonces eso también va a repercutir en nuestros niños. Claro. Además, si dejamos, no quiero decir que esté equivocado que los niños vayan a una estancia todo el día, no. Simplemente que seleccionemos las adecuadas. ¿Por qué? Porque si mi niño tiene hiperactividad y el diagnóstico lo va a hacer la persona que está con ellos durante 10 horas, que yo no lo veo, entonces muy probablemente el diagnóstico llega fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque si está rodeado de otros 10 compañeritos, muy probablemente la maestra solamente diga que es un niño más, que es muy inquieto y que no lo puede controlar. Así es. En el mejor de los casos lo pondrá a hacer alguna actividad, pero la mayoría no lo hace. Entonces yo creo que sí es importante ese vínculo con quien te lo cuida o incluso con tu maestro, pero tener esa sensibilidad de que cuando yo pregunto no necesariamente voy a escuchar lo que quiero. Tal vez no me digan, mi niño es el más disciplinado, trabaja súper bien todo el día, tal vez no escuche eso. Claro. Pero yo lo que quiero escuchar es lo más apegado a la realidad
para yo saber qué voy a hacer con él y ayudarlo. Eso es lo importante. Eso es muy importante porque yo creo que hasta podemos crear en nuestros hijos una inseguridad, una cuestión psicológica y emocional muy grave, el no saber que él padece esto y no mencionarlo en la escuela donde esté. Vaya, hablar con tu maestra de apoyo, hablar directamente, ¿verdad? Decir, mi hijo padece esto, él requiere una atención más personalizada, y dicen, bueno, entonces tiene que llevarlo a una escuela privada porque ahí no se le va a dar. Yo creo que hablamos, como bien mencionas ahorita, de una sensibilidad hacia la necesidad del menor. El maestro con el tiempo se ha dado cuenta que no podemos categorizar a los alumnos en una sola línea. Todos son individuales, tienen un aprendizaje muy diferente. Es correcto. Y el logro y el éxito no dependen del promedio. Yo le comentaba a una mami que me decía, bueno, es que a mi niña le exigen la lectura de 50 palabras en tanto tiempo. Entonces decía ella, bueno, ¿y de dónde lo saca? No, es que es el promedio. Hasta ahí estamos bien. Pero el avance, vamos a suponer que yo lo puedo leer en 10 minutos. Y la siguiente semana lo logro en 5. Es un éxito para mí. Claro. A lo mejor no compito con mi grupo, pero de manera individual sí. Y es como tenemos que trabajar las cuestiones de la hiperactividad. Mi niño se mantiene sentado 15 minutos y a lo mejor el maestro lo quería a las 3 horas. Sí, pero antes no se sentaba. Déjate platico que antes ni siquiera lo podía sentar porque él ya estaba inquieto. Entonces, sí darle ese estímulo a nuestro niño porque de repente él también se siente como, ¿qué esperas de mí? Sí. O sea, yo trato de hacerlo, pero no puedo. O me siento señalado en el grupo porque siempre eres el que estás levantado. Sí, tú eres el que nunca pones atención. Otra vez fulanito, ¿verdad? Es como que estás señalando continuamente a ese niño y no tenemos el conocimiento como maestro probablemente qué es lo que está pasando con él. Así es. De hecho, a mí me han conmovido casos de niños que me comentan, maestra, pero tú me vas a enseñar a quedarme sentado y a poner atención. Ay, mi cielo. Sí, o sea, dices, ¿hasta dónde llega el alcance de comprensión preferible de ellos hacia nosotros que nosotros hacia ellos? Es ¿no? correcto, lo que nos corresponde a nosotros. Así es, porque una de nuestras obligaciones como adulto es precisamente darles ese espacio para que ellos puedan desarrollarse. Es correcto. Si no, es difícilmente respetar, lo valoran. ¿verdad? Ese desarrollo natural. Sí. Porque todos los niños son diferentes, todos los adultos lo somos, ¿verdad? Somos individuales, somos seres individuales, no podemos en un grupo generalizar, todos deberían de estar así, porque no es posible, Totalmente. ¿verdad? Entonces, aquí lo importante y tu recomendación como especialista, mi querida licenciada Ángeles Lucio, para nuestros padres, para los papis, para las mamis, que oportunamente les den ese apoyo y soporte a sus hijos, sería ¿cuál? Mira, la primera es que les pongan mucha atención, que los observen, que traten de observarlo lo más que puedan antes de llegar a los 7 años. Y yo comento los 7 años porque entran a la etapa escolar, donde la exigencia es mayor, donde se pierde un poco el juego para tomar el lápiz y la libreta y el libro. Pero si no logré ese proceso, la libreta y el libro va a quedar rezagado y me va a traer otras consecuencias. Yo a veces lo comparo, por ejemplo, cuando dicen, no, es que va a madurar. Bueno, no es una fruta, o sea, no va a ir cambiando de color y va a quedar bien. No. El proceso de la terapia es precisamente que logres las herramientas para que tú te puedas ir desarrollando con mejor facilidad. Así es. Y que sepas qué es lo que tienes que hacer en caso de. Entonces, la peculiaridad es que una terapia tiene sus generalidades como lo que ahorita vimos, pero tiene sus procesos individuales. Entonces, cuando tú tengas un terapeuta, está muy bien que lo haga en generalidades, pero luego coméntale hacia mi niño sobre qué vas a estar trabajando. Así es, ¿sí? De forma individual, De forma individual. ¿Cómo lo vamos a apoyar a él? Así es. ¿Verdad? De hecho, por ejemplo, no sé, si tú desde casa ya tienes un terapeuta, seguirlo reforzando en casa porque no va a quedar solamente en lo que haga la persona profesionista. ¿Okay? Si te dan alguna sugerencia, procura seguirla desde casa y darle esa continuidad en la escuela. Y la otra, muchas mamis les da pena decir, mi niño tiene déficit de atención e hiperactividad, lo mandan a la escuela, pero no le dicen al docente, y si tú te tardaste 7 años en saberlo, imagínate al maestro. Claro.
Entonces, si al de antemano le dices, maestra, el diagnóstico es este y está llevando estas terapias, para el maestro va a ser mucho más sencillo. Por supuesto. Entonces, apóyense de todas las gentes que tenemos alrededor. Hay muchos profesionales con la sensibilidad. Y sabemos que tú nos trabajan. tienes muy buenas noticias para todas las mamás que tienen muchas actividades y necesitamos el apoyo desde casa. Fíjate que sí, la verdad es que a medida que he estado en esto, porque Sí. tengo ya más de 20 años y no de edad. Un año más que eso. Cualquier cosita empecé como un bebé. Así En la es. educación me di cuenta que este trajín que nos tiene la vida nos ha impedido llevarlos a las terapias. Así es. Los pacientitos, la mami empieza súper bien, pero a la semana tiene un incidente, la siguiente semana tiene un compromiso, Sí. la siguiente semana se descompuso el carro, lo que tú quieras. Así es. Y es válido porque a todos nos pasa. Ujú. Entonces, bueno, pensando en eso, yo origino un programa que se llama Educasa, donde voy precisamente a tu casa Ujú. y desde ahí trabajo con tus materiales que tienes ahí, o sea, lo que ya tienes, con lo que convives, y generamos instrucciones y seguimientos y terapias de acuerdo a ti como pacientito. Eso es maravilloso. De hecho, tenemos un flyer por ahí de Educasa, Sí. ¿verdad, Carlitos? Muchas gracias. Excelente. Este es uno de ellos. Bueno, ahí aparece tu teléfono. Viene un teléfono, mi correo electrónico es angeles.lucio@hotmail.com. En Facebook vengo como Educasa. Educasa, puedes encontrar a la licenciada Ángeles Lucio, ahí está, y su teléfono 044-816-1664. 6647. 47, excelente. Fíjate que yo veo que esto es una manera, ahora sí que no tenemos ninguna excusa, porque de repente, como bien lo dices, hay muchas actividades, se interrumpe por alguna situación, si tienes más hijos, y tengo que llevarlos a las clases de esto, a las clases de lo otro, se te va todo el día, Ángeles. Claro. Todo el día. Sin embargo, esto es una prioridad y yo creo que es uno de los mejores maneras de que puedas expresarle a tu familia, a tus hijos, cuánto los amas. Esa es una Totalmente. manera en la que puedes decirle a tu hijo hoy y el día de mañana que él sea un adulto como tú, como yo, estuve para ti y esto es la manera en la que yo pude decirte cuánto te amo y que quiero que estés bien, que estés bien Totalmente. emocionalmente, psicológicamente, porque esto le va a reforzar una seguridad para siempre. Así es, ¿Verdad? de hecho es su herramienta para continuar con la vida y de lograr muchos éxitos, ¿no? Por supuesto, necesitamos poner una atención absoluta en esto y créeme que a veces creemos que la manera de poder expresarle a nuestros hijos nuestro amor es llevarlos a un viaje, llevarlos por ahí a comprar algunos regalitos y no que no lo puedas hacer, claro que sí, pero tenemos que enfocarnos en las cuestiones elementales, Totalmente. ¿verdad? ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, mi querida Ángeles? Cualquier cosa, estoy a sus órdenes, cualquier seguimiento, asesoría, estoy para servirles. La verdad, este es un servicio de la comunidad, tengo años ya realizándolo Así es. con niños que tienen algún tipo de déficit, incluso autismo, déficit de atención, hiperactividad. Entonces, todo va de la mano con la educación. Sabemos que salen adelante, nos consta que con terapias y continuidad se logran muchas cosas, Por supuesto. pero también sabemos que es necesario el diagnóstico oportuno y recurrir con especialistas. Eso sin duda alguna y eso es lo que siempre estamos ahora sí con el dedo en el renglón y yo quiero agradecerte de una manera muy especial el que nos hayas brindado, ¿verdad? Pues tu tiempo, que sabemos que estás llena de actividades porque si bien sé que estás involucrada en muchos proyectos muy hermosos que quiero de una vez comprometerte para que nos acompañes nuevamente y hablar un poquito acerca de todo, de lo que estábamos platicando hace un momento. Claro que sí. Que es algo muy maravilloso, que la licenciada Ángeles Lucio está muy involucrada, créanme, en proyectos muy bellos, muy necesarios en cuestiones de paz, Así es. ¿verdad? De hecho, en estos momentos estamos trabajando por cuestiones lúdicas Sí. que desarrollen, que nuestros niños tengan herramientas para solucionar todas las situaciones que confrontan sin el uso de la violencia. Eso es Entonces, maravilloso. Yo quiero aplaudirte de verdad eso a ti y a todo tu equipo porque es lo que necesitamos, porque
he ahí que está ahora sí que la semilla principal para todo lo que estamos buscando día a día en nuestro mundo, pues proviene de ahí, del amor, de la paz, ¿verdad? Así de tener es. esa sensibilidad hacia la necesidad de los demás. Eso lo creo absolutamente y pues bueno, tú estás haciendo una labor muy importante. Claro Quiero que felicitarte sí. por Muchas ello. gracias y claro, con mucho gusto. Estamos aquí de nuevo, a lo mejor para hablar otro tema, Por supuesto. pero siempre va relacionado con el juego. Nuestros niños requieren de jugar, Por requieren favor. aprender jugando. Sí, sí, sí. No, y luego ya el tema como que es el sazón, ¿no? Ya Pero tendremos mucho tiempo ya de adultos para no podemos jugar. así es. Ahora sí ya hacemos las cosas de una manera más seria, pero yo creo que no hay que robarles toda esa parte tan hermosa, ¿verdad? A nuestros niños, de que aprendan por medio del juego, como nos dice una especialista. No lo estoy diciendo yo, lo dice alguien que sabe del tema perfectamente, créanme, y que no tiene 2 años de experiencia, sino que la avala bastante tiempo. Al contrario, muchas gracias. Cualquier cosa estoy para servirles. Y recuerden, mamis, enfoquen todas sus áreas de oportunidad. Esos pequeños tiempos que tenemos hay que aprovecharlos al máximo. Así es, mi querida licenciada Ángeles Lucio, que estuvo el día de hoy con nosotros, y agradeciendo como siempre a todos mis patrocinadores, Susi Estilista, que estuve por ahí el día de hoy en Nuevo Sur, que me estuvo apoyando mi querido amigo Alfox con unas fotografías hermosas y que pues bueno, se las voy a hacer llegar a todos ustedes por medio de mi página Esmeralda Flores. Estoy para servirte. Escríbeme un inbox, mándame un WhatsApp y dime tu propósito, porque yo quiero ser parte de eso y quiero traerte hasta aquí para que lo puedas compartir con todo mundo, con Monterrey y hacia todo el mundo, porque esa es la gran oportunidad que nos da estar transmitiendo a través de internet por regiovivo.com. Y también a Makeli, como siempre, que también está en el apoyo constante para brindarles a todos aquellos que más necesitan. Bueno, pues yo muy agradecida de que hayan estado conmigo este día y quiero decirte que hoy es el día perfecto para que entregues lo mejor de ti. Los amo, bendiciones, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Adiós.